Ahora sí. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde se estén conectando. Bienvenidos de nuevo a este live de hoy. Eh, Hoy tenemos un live especial en honor a este mes que celebramos hace poco el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Eso fue el 18 de febrero. Mi nombre es Sasha Blanco. Voy a ser su anfitriona el día de hoy para responder preguntas. Entonces, el nombre del live de hoy es Pregúntale a una ASPI. O sea, ASPI es un término, digamos, cariñoso, amable, simpático, amigable, refiriéndose a las personas con la condición de síndrome de Asperger. ¿Ok? Entonces, para aclarar el término, si hay personas que no lo conocían antes. Entonces, la idea de este live es, estuve recolectando algunas preguntas que ustedes querían hacer a una persona con Asperger. Y la idea es, bueno, responder estas preguntas desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal. Y bueno, si tienen alguna pregunta durante este live, pueden escribirlo en el chat, están bienvenidos a hacerlo. Y bueno, yo voy a estar pendiente como siempre. Y bueno, la buena noticia es que mi papá, que algunos ya lo saben, él se había enfermado, está muchísimo mejor y dijo que podía acompañarnos en este live. Aunque todavía no lo veo conectado, así que le voy a escribir. Entonces, denme un momentito, por favor, para decirle que ya estamos aquí. Entonces, voy a escribirle. Ya estoy conectada. Mientras tanto, vamos saludando a las personas que se están conectando ahorita. A ver. Hola, ¿cómo están? Veo algunos, vamos a saludarlos con manito. Y bueno, como dije antes, son bienvenidos a escribir sus preguntas durante el live. Si desean pasarme quizás una pregunta un poco más, como explico, personal o les da pena escribirlo en el chat, aquí mismo tengo abierto WhatsApp para los que tienen mi WhatsApp, pero también tengo aparte abierto ¿cómo se llama eso? Mensajería instantánea de Instagram para ver si alguien me escribe por ahí. Mira, Sasha, tengo esta pregunta, me da algo de pena decirlo en el chat, entonces yo estoy pendiente, ¿ok? Así que no hay problema. Para problemas, soluciones. Entonces, buenos días los que se están conectando en este momento. Gracias por acompañarnos hoy. Y veo que mi papá está aquí, sí. Entonces vamos a enviarle la invitación, a ver. Eh, ok, entonces vamos a darle un minuto a que se conecte, nos acompañe y también él desde su punto de vista como médico psiquiatra y también desde su experiencia de ver pacientes con la condición, también nos dé su punto de vista al respecto. Hola, Hola, ¿cómo buenos estás días. tú? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien. Todo mechudo. Pues estaba acostado. O sea, ni siquiera te habías preparado. No, yo estoy preparado siempre. Ajá. ¿Y tú cómo estás por ahí? Bien, bueno, estos días ha estado haciendo muchísimo frío aquí hoy, por eso estoy como acurrucadita en mi, en mi suéter Ah, y, y bueno, ha estado haciendo muchísimo frío aquí. Ay, Bueno, por buenos aquí días, también. nos Por están aquí diciendo también. buenos días, soy nueva en tu chat, bienvenida. ¿Y cómo está todo por allá? Bien, bien, con frío igualito.
Mucho frío. Bastante frío, bastante, bastante. Y como yo vivo en una zona muy alta, es bastante Mm. frío también. Ah, bueno, sí, es cierto. La altura siempre fastidia con Aún, eso. sí. Bueno, no Porque tanto a las personas que aman el frío. pues, fíjate, el Valle de Caracas tiene una temperatura más o menos buena, Sí. agradable. Pero ya la parte de montañosa es bastante, la diferencia de altura es de 400 metros. Mm. Bueno, aquí, bueno, Bogotá es muchísimo más alto que Caracas y ahorita hay una ola de frío que a veces no es normal. Ha estado lloviendo mucho y eso contribuye a que haga más frío. De hecho, hubo una noche que no pude dormir, hacía como 4 o 5 grados centígrados. Me estaba muriendo. Bueno, ¿quieres que te comience a preguntar yo o quieres esperar que alguien más esté para preguntarte? No, como sea, o sea, tengo algunas preguntas que he recolectado desde ayer, que varias personas me escribieron. Mm. Vuelvo, repito, para los que se están uniendo, si tienen una pregunta relacionada con síndrome de Asperger, la idea es que las hagan de tal forma que, bueno, mi papá responda desde su punto de vista profesional, médico, yo desde el punto de vista Asperger, y también mi vida personal. Ujú. Te voy a comenzar a preguntar Ok, pregunta. con tu vida personal. Ok. Tú con tu Asperger, en la familia, ¿tuviste algún inconveniente? Porque no entendíamos qué era lo que te estaba pasando por completo. Mm. Y como ignorábamos lo que tú tenías, entonces no podíamos decir, bueno, es que tiene Asperger, sino, ¿qué le pasa a Sasha? ¿Qué tiene Sí, Sasha? ¿Cuál es el problema de Sasha? Y esa ignorancia de nosotros acerca de ti, de lo que tú tenías, de lo que te estaba pasando, este, qué cosas desagradables viviste en tu familia. wow. Empezamos rudo. Claro, y en tu familia te llama tío. Sí, ok, bueno, a ver por dónde empiezo. De alguna forma u otra, yo siempre sentí que yo era diferente. O sea, yo tenía intereses distintos, yo tenía una forma diferente de pensar y yo me di cuenta de esto desde pequeña, cuando, por ejemplo, veía a mis compañeros del colegio que se interesaban por ciertas cosas que a mí no. Y decía, ay, pero esto no me parece divertido, esto no me parece gracioso. Y sobre todo cuando hacían bullying, yo decía, no, o sea, no me gusta burlarme de otras personas. Con mi familia, bueno, sí, yo también sentía, aunque ustedes nunca me lo dijeron directamente, yo sí sentía como una especie de preocupación hacia mí. O sea, no tanto la pregunta ¿qué le pasa a Sasha? Sino que era como un por qué Sasha es diferente. O sea, comparada con mi hermana, comparada con mi hermano, de muchos años después. No es que me sentía mal, no es que me sentía como rechazada, pero era como, sentía que era un reto para ustedes saber qué hacer conmigo. Y sí, recuerdo que buscaron ayuda, recuerdo que buscaron métodos habidos y por haber para hacerme sentir bien, para decirme, no, tú eres especial a pesar de tu diferencia, tú eres única, tú eres importante, tú eres querida. Eh, Cosas que por un lado sí, sí me lo creía, o sea, sí lo sentía, pero por otro lado era, cónchale, pero ¿por qué no termino de encajar? O sea, mi pregunta frecuente era, ¿por qué no termino de encajar? Y muchas de las conductas, por ejemplo, bueno, neurotípicas, por así llamarlas, yo decía, ok, vamos a imitar esto porque esta es la manera de hacer las cosas.
A pesar de que yo no entendía, a pesar de que no me sentía cómoda, y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, o sea, rechazada nunca me sentí. Eh, Bullying en mi familia no lo sentí, bueno, excepto a veces los primos echando vaina. Pero de De ese sentir bullying, rechazo, no, pues. de los primos echando vaina, ¿cuál Ajá. bullying te molestó porque te sentiste que no te comprendíamos? Déjame ver. O sea, no recuerdo un evento así que diga, esto y fue traumático. No, o sea, las cosas normales, así como que, ay, Sasha, pero estás como despistada. O, ay, Sasha, estás como lenta. Y yo como que, bueno, pero así soy yo, pues, ¿cuál es el problema? Pero claro, aparentemente era un problema, bueno, era un problema y yo me sentía mal, así como que, coño, pero ¿por qué no puedo hacerlo? Y fue, bueno, añísimos después que conozco la palabra Asperger en un momento de, no sé, epifanía que tuve ya en la edad adulta, que dije, Dios, pero ¿por qué yo soy así? Y claro, lo googleo, lo empiezo a leer, veo todas las características, todos los síntomas y dije, Dios mío, esta soy yo. Ya, al fin, lo que tengo tiene nombre y apellido. Entonces, fue un momento de revelación absoluta. Y claro, lo triste es que por mi experiencia de vida, lo siguiente que busqué en internet fue cómo curar Asperger. No. Y claro, me devastó un poquito ver que no es una enfermedad, es una condición de por vida, tiene tratamientos y se puede hacer cosas, pero cura como tal no existe. Y fue como, o Y sea, esa voy a cu- estar con el que, esto el el resto que de mi tú, vida. el que tu papá sea médico, que el médico se encarga de curar y que sea psiquiatra y que los psiquiatras curen las enfermedades emocionales. Y de repente te encuentras tú, es que tu papá no puede hacerte nada, no puede ayudarte, está con las manos amarradas porque él tampoco sabe mucho de eso. No, es que para entonces no había tanta información y la información que había sobre autismo en general era, exacto, demasiado general. O sea, hace unos años, bueno, como 10, 20 años atrás, se pensaba que una persona con autismo era la que no te miraba a los ojos, que se movía hacia adelante y hacia atrás, no había interacción social, o sea, estábamos hablando de un autismo nivel 3, Ujú, perdón, ujú, autismo nivel 3 no verbal. ujú, Pero ahora, gracias a Dios, se conoce que el espectro autista es muy amplio. Síndrome de Asperger encaja en nivel 1 por las condiciones y sin embargo, cuando conoces a una persona con autismo, conociste a una con autismo, que puede tener cierta sintomatología, pero puede ser distinto a otro que está en el espectro. Entonces, a veces hacer un diagnóstico es complejísimo, porque ujú. necesitamos saber todas las posibilidades de todas las características. Es como lo escriben, es un rompecabezas. Algunas piezas son tuyas, otras no lo son. Fíjate, en este rompecabezas yo tenía la cabeza también rota. De saber ¿Qué qué rayos le pasa a Sasha. le pasa? ¿Qué rayos le pasa a Sasha? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? La llevo aquí, la llevo a la otra parte, la llevo a otra parte. Y en Mérida, es que por una vez te acuerdas un paseo que fuimos a Mérida, y está una señora que está hablando de un niñito, un sobrinito que ella tiene, y que le hicieron el diagnóstico de Asperger. Y yo digo, Asperger, Asperger, ¿qué es eso? Yo no estoy eso en la universidad. No, es Y que entonces, no. ah, Para ese no, porque no, momento, yo nada era que ver. conocido, yo era conocido y tú estabas muy niñita en esa época. Lo único que sabía es que no, que te costaba mucho aprender nombres nuevos, usar el idioma nuevo, aumentar el vocabulario. Pero ¿y si tienes que no puedo aumentar el vocabulario?
Sí, recuerdo esos años que fui a terapia de lenguaje porque o no hablaba o hablaba tipo Tarzán, como decía mi mamá. Ajá, 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 ajá. Pero ahorita que hago retrospectiva, estoy feliz de haber ido. O sea, había muchas cosas que quería decir, que quería comunicar y no tenía la herramienta para hacerlo. Ujú, Pero después de que la tuve, dije, ah, ok, ahora sí puedo más o menos empezar a decir lo que siento. Y claro, aquí y ahora es como, ok, ya tengo la herramienta para hacerlo. Todavía sigo aprendiendo, ¿por qué no? Sin embargo, eso ya está presente en mi vida y la puedo utilizar a mi favor. Así que digo, gracias Dios por eso. ujú. ¿Quieres Eh, alguna otra pregunta por ahí? sí, de hecho, estaba chequeando si alguien escribió preguntas y, bueno, en la audiencia, si alguien quiere hacer una pregunta, bienvenidos, estoy pendientes del chat. Esta es una pregunta que me hizo una amiga que le pareció interesante que contestara. Dice, ¿te molestan ciertos colores? Y la respuesta es sí. Si hay un color que es el menos favorito mío, por ejemplo, es el color amarillo. De hecho, hay algo común con ese color. De hecho, muchas personas dentro del espectro autista no les gusta el color amarillo, ya que se considera desde nuestra visión algo chillante, algo demasiado llamativo. Nuestro filtro visual no puede soportar ese color. De hecho, hay personas que entran instantáneamente en una crisis con solo ver el color amarillo. En mi caso no es así. Sin embargo, tú abres mi closet y no vas a ver ni una sola prenda de color amarillo. O sea, ni por accidente. Y otros colores, bueno, los fluorescentes, o sea, los que son así chillantes, Ujú. demasiado llamativos. Es como, déjame ponerme El mis azul, lentes de sol. el azul eléctrico que a ti me gusta tanto. ¿Cómo? El azul eléctrico. Ah, el azul eléctrico. Bueno, para los que no saben qué es azul eléctrico, búsquenlo. Pero sí, ese es tu color favorito. Sí. Bueno, el azul eléctrico es ese color que cuando están haciendo una fundición, cuando están montando pegando un metal con otro, Ujú, que le ponen electricidad, salen chispas azules. sí, Ese es el azul eléctrico. ese mismo. Bueno, si es a nivel de luz, por ejemplo, una chispa, o sea, me cuesta mucho verlo, porque otro detalle que es parte de la sensibilidad sensorial que existe en las personas con Asperger y autismo en general, es que a nivel de cinco sentidos hay colores, texturas, luces, sonidos, etcétera, que no podemos filtrar. Es Ujú, demasiado fuerte. Lo ujú, percibimos, no sé, como 5 o 10 veces más que una persona neurotípica. Entonces, por ejemplo, ciertas luces tampoco las puedo ver porque me molestan demasiado. O sea, es como, no puedo. y Sin los ruidos de embargo, las piñatas, ¿cómo? los ruidos de las piñatas, los niñitos gritando, dale, Ay, dale. cada vez que iba a una fiesta de esas, yo me preparaba mentalmente, así como que, ok, va a haber escándalo, va a haber ruido, como que me medio adaptaba a la circunstancia, porque, ok, me gustan las piñatas, me gustan los jugueticos, pero el ruido, el bullicio, es como, ok, respira, calma, ya tú sabes que esto va a pasar, así que concéntrate en tú pegarle cuando sea tu turno y agarra los jugueticos lo más que puedas. Aquí tenemos una pregunta en el chat. Sasha, tengo un sobrino de 15 meses de nacido, vive en Nueva York y no te mira la cara, está como metido en su mundo, se para de puntillas, no toma las cosas con su manita, solo agarra juguetes está como incompleta la pregunta. Eh,
Usualmente los primeros síntomas de autismo aparecen sí, entre los 15 18 meses de edad. Y sí, varias de las cosas que aparecen es esta. Entonces, no es motivo de entrar en pánico, simplemente ya conoces que es una condición y en ese caso tienes que, bueno, observar qué otras conductas hay ahí en ese niño y por supuesto buscarle ayuda profesional adecuada. ¿Ok? Entonces, no es motivo de alarma, es simplemente, ya estoy viendo que está apareciendo esto, entonces ya yo sé qué hacer. Número uno, buscar ayuda profesional. Número dos, informarte adecuadamente sobre otros aspectos de autismo, pues información es clave. Y número tres, bueno, seguir brindándole toda la paciencia y el amor del mundo para asegurar que sea un bebé sano y feliz. Así que Y seguro que lo vas a hacer si tú sigues todas las indicaciones de Sasha. aquí hay otra pregunta. Cuando sufres una pérdida de alguien o algo, ¿te cuesta mucho sobreponerte emocionalmente? Uy, la respuesta es sí. Una de las cosas comunes en autismo es, somos amantes de la rutina, somos amantes de lo estable, ¿ok? Y eso implica la presencia de personas, de amigos, de incluso mascotas. Y sí, o sea, el afrontar ese hecho de que esa persona ya no está ahí, o esa mascota incluso ya no está ahí, sí, es difícil. O sea, es difícil para cualquier persona realmente. O sea, tienes ese dolor, ese recuerdo de esa persona que ya no está, que ya no puedes hablar, ya no vas a poder abrazarlo, sí cuesta. Pero así como tenemos ese proceso de duelo, que poco a poco aprendemos a aceptar y a vivir sin la presencia de esa persona o animal, lo mismo pasa. Claro, ya esto es bastante personal, depende de cómo tú lleves el duelo, Hay pero que sí es añadirle, rudo. hay que añadirle que eso que le pasa al Asperger no es Asperger, no es puro el Asperger. A todo el mundo, cuando pierde algo, cuando deja algo, le tiene mucho dolor, mucha tristeza, Ujú, porque se crea un vacío. Y el cariño que teníamos a esa persona, ¿a quién se lo vamos a dar? Nos queda ese claro, vacío. Tenemos que buscar rápidamente a alguien para llenar, para darle esa cuota de cariño, de amor, de, de, de estar junto a otra persona. Pero en el Asperger es un poquito más fuerte. lo es. Sin embargo, no significa que no se pueda afrontar el duelo, que no se pueda trabajar el duelo, más bien motivo a que trabajen el duelo. No importa si tienes o no la condición, es importante trabajar el duelo. Y claro, una persona con Asperger, bueno, mucha más paciencia, mucho más amor. Y recuerden que quizás requiera un poco más de tiempo y está bien. Ese espacio es importante respetarlo. Y aquí me completaron la pregunta. Que a Lillito le cuesta jugar con juguetes con colores fuertes. Mm. Importante, si ya detectaron que su niño tiene autismo, entonces es importante también ayudarlo a que esa sobreestimulación sensorial esté lo menor posible y sobre todo en casa. Entonces, eviten juguetes que tengan colores chillones o ruidos muy fuertes, impresionantes. A veces incluso algo tan sencillo como el bombillo de la casa, también tómenlo en cuenta. A veces esta luz blanca a mí me molesta, pero yo sé que, por ejemplo, en cámara para live se ve bien. Entonces, Mm. es que, ok, mi visión queda hasta aquí y yo soy feliz. Mm. Me encanta, la gente está escribiendo preguntas. Fino, ¿verdad? Dice, ¿cómo soportas los ruidos de la calle? ¿Siempre has sido igual de sensible o has pasado por periodos de más sensibilidad sensorial? Ok, excelente pregunta. Bueno, vine preparada para
este tipo de productos. ¿Ven esto aquí? Vamos a abrirlo. Déjame sacarlo, ok. Estos se llaman, mis amigos, tapones para los oídos. Nunca salgo de casa sin ellos. Claro, a veces el color verde chillón me molesta, pero como están en mis oídos, no los veo, yo feliz. Siempre he sentido molestias hacia ruidos fuertes. De hecho, dime si te acuerdas de esto, pa. Una vez que estábamos en Año Nuevo, había fuegos artificiales a lo loco. Yo salí corriendo a mi cuarto y estaba tapándome los oídos. ¿Te acuerdas de eso? Pero no una vez, no muchas veces. Porque cada vez que ¿Repite eso? sí, porque cuando había ruido en el barrio, cuando Uh-huh. le daban golpe al poste, que sonaba un poste horrible, eso te pegaba a ti en los oídos muchísimo. Y como había música muy fuerte, popular fuerte, entonces a todo volumen, ya no podías dormir, costaba. Y todavía me cuesta. Bueno, gracias a Dios, la zona donde vivo es callada, o sea, se escucha que si un carro pasando o algo así, pero, o sea, los ruidos normales de la calle. Pero eso no me molesta y digo, ay, gracias a Dios. O sea, no escucho los ruidos del barrio, no escucho el vallenato a las 3 de la mañana, que a veces ponen eso súper alto, como si tuvieras la corneta aquí. Entonces, yo, gracias Dios. Así que sí, no importa la edad, tu sensibilidad sensorial va a estar ahí. La única diferencia es que mientras más grande te haces, más sabio te vuelves y aprendes pequeños truquitos para saber qué hacer cuando eso ocurre. Espero haber respondido a la pregunta. Aquí Mira, tenemos otra, ya va. con respecto a los colores, yo tenía un Ajá, paciente que el color que él no podía tolerar era el marrón. el marrón, qué interesante. Sí. Y cuando él encontraba 3, 4, 5 cosas marrones, él tenía la seguridad de que iba a pasar un día muy, muy, muy malo. ¿Mm? Y entonces ya, ver el color marrón era una creencia que se sumaba a la parte neurológica del conocimiento del rechazo a un color. Entonces él le añadía que iba a tener un día malo. ¿Te pasaba a Wow. ti algo parecido? Cuando ves muchos colores Mm, amarillos fuertes, que el día tuyo va a ser malo. no, o sea, no relaciono colores con sucesos. Mm. O sea, no tengo la creencia de que si esto pasa en el día, entonces el resultado va a ser tal. No, no realmente. O sea, para mí es como, ay, qué fastidio, demasiado color amarillo. Y ya, normal. Así que no tienes el virus reactivo. No, El virus no, reactivo es algo que cuando algo pasa, crees que después le añades tú que va a pasar algo más. Reacciona a algo que no te gusta y esperas que algo peor va a pasar después. no, no. No. Nunca encontré la relación a eso. O sea, para mí es como, o sea, la persona que venga a consulta y me diga eso es como, ok, vamos a explorar un poco qué pasó ahí, porque de dónde viene la creencia, porque al final es una creencia de que si veo esto equivale a que va a pasar esto y ya, Tiene mucho que hacer con la neurosis obsesiva compulsiva y el pensamiento mágico. sí, Que, que mágicamente, si sucede A, pues viene B. Y si viene A y ah, B, viene C. Y cada vez se hace peor y peor y peor. de hecho, ahora que estás comentando esto, tengo una pregunta que me hicieron que anoté. ¿Por qué a veces el autismo se confunde con trastorno obsesivo compulsivo? Ujú. Sí, hay cosas que son muy parecidas, pero hay otras que son completamente distintas. Eh, Empezando porque
precisamente la persona que tiene el trastorno obsesivo compulsivo tiene este pensamiento mágico presente, de que si no hace ciertas cosas, algo malo va a pasar. En el autismo, ese pensamiento mágico no está. Y si acaso está, o sea, no es tan, digamos, tan rígido como el del obsesivo compulsivo. Porque el problema es que si deja de hacerlo por accidente, no, tiene que regresarse y asegurarse que todo está bien. Por ejemplo, revisar 20, 30, 40 veces si apagó el gas de la cocina, no vaya a ser que vaya a explotar. Por ejemplo. No he visto a alguien con autismo hacer eso, por ejemplo. O sea, ¿puede estar un pensamiento recurrente? Sí, porque sí tenemos rigidez de pensamiento. Pero llegar a ese extremo no lo he visto y por lo menos yo tampoco lo he sentido así, que esa necesidad de chequear 30 veces si el gas está apagado. O sea, si ya está apagado, veo que está apagado, ok, ya, está apagado. Fin del cuento. Yo creo que ahí reside la diferencia entre autismo y el pensamiento obsesivo compulsivo. No sé si quieres agregar algo más ahí. No, no, está bien, porque es bastante claro, porque el pensamiento obsesivo compulsivo es muy, muy frecuente, porque es una forma de pensar del hombre, donde cuando ve algo, se le vienen 40 o 50 asociaciones y debe escoger entonces cuál de esas asociaciones es la más importante para el caso del momento que se está tratando. Pero siempre un pensamiento tiene como cuando tú agarras un racimo de uva. Tú agarras una uva, la levantas y se te ve de un racimo de montones de ideas más, de montones de uvas más, de montones de pensamientos más, y allí no hay que hacer, pues. Como le pasa también al otro problema, que es la rigidez de falta de atención, problema de atención, ADD, que se le ocurren 50 ideas al mismo tiempo y el ADD no encuentra a cuál de esas asociaciones parecidas escoger. Entonces se confunde, se pierde en la diversidad, en la multiplicidad, en la cantidad de pensamientos asociados que no están presentes, como tú dices, en el Asperger. Sí. No, de hecho hay gente que confunde. confunde. Aunque pudiera haber un Asperger que tenga también neurosis obsesiva compulsiva, pero son diferentes. Exacto. No, iba a comentar que a veces incluso personas confunden ADD con autismo. Cosa que digo, no, pero es tan distinto. Pero sí, que tengas autismo no significa que no puedas tener otra condición. Hay personas con autismo con déficit de atención, hay personas con autismo y pensamiento obsesivo compulsivo, sí lo hay. Sin embargo, a nivel diagnóstico es tan distinto y es importante buscar el profesional adecuado que te diga, no, mira, es esto o es aquello por ABC 1, 2, 3, ¿ok? Espero que eso esté súper claro. A ver, sigo con preguntas aquí en el chat. ¿Las rutinas siempre son tan rígidas ahí va, o claras en el autismo? ¿Claras en qué sentido? Bueno, sí, somos, como dije, amantes de las rutinas. Siempre, o sea, en mi caso, yo necesitaba y todavía necesito un horario claro. O sea, en la mañana este es el plan, en la tarde este es el plan, en la noche este es el plan. Y yo soy feliz. Y que claro, no te lo cambien. Y que no me lo cambien. No, aquí hay algo muy importante, que aunque te ofrezcan algo mejor, un cambio mejor, es difícil aceptarlo mejor porque lo que se acepta más es la rutina. Sí. Te prometí que te llevaba para la playa mañana. Tú estás contentísima, pero te digo, no, mira, no vamos para la playa, vamos para Disney. Oye, Disney es muy bueno, pero es un cambio. Pero es un cambio, yo me mentalicé playa. Yo me mentalicé playa, no me voy a llevar por otro lado. Yo sé que es mejor, pero playa es lo mío.
Bueno, aunque también depende, o sea, yo podría escuchar eso y decir, bueno, déjame tratar de hacer como una reunión en mi cabeza con yo y mi propio ser, vamos a consultar la idea. Ujú. Claro, pues una de las cosas que yo personalmente considero que es importante para cualquier persona en el espectro es aprender a ser flexible. Porque, ok, en un mundo perfecto nada cambia, todo es igual, buenísimo, pero la realidad es que lo único que es cierto es que lo impredecible va a pasar. Y Siempre. yo sé eso, y sin embargo hay días que todavía me cuesta como entender esa flexibilidad de, bueno, del mundo, por así decirlo, y decir, ok, se vale cambiar el plan, ok, se vale posponer ciertas cosas por necesidades mayores, por ejemplo, aunque todavía tengo el chip dentro de mí que me dice, no, pero es que tenía que ser así, ¿por qué me lo cambiaron? ¿Y por qué rayos lo tengo que cambiar de esta manera? Y todavía está ahí, Fíjate, pero se vale manejarlo, se vale trabajarlo. un niñito tiene su pelota Ujú. y la pierde la pelota. Y los padres le compran la misma pelota, Mm. idéntica, pero ya no es la misma. No es la Esa es misma. otra pelota, por lo cual a esa pelota no la quieren, la van a rechazar porque él quiere la que él tenía antes. Es que no Esa es es la mi misma. pelota y me botaron mi pelota, me botaron mi animal, me botaron lo que yo quería. Ahora imagínate tú un niñito este que tiene un pollito Mm. y el pollito se muere o en la casa estorba y como está llorando le traen otro pollito. No, yo no quiero ese pollito, yo que es el mío, Mm, es el mío. Y no aceptan no, cambio. no, y es que aunque tengamos el mismo objeto, yo lo voy a decir con propiedad. Sí puedo ver la diferencia, sí se puede percibir. Y les voy a decir cómo de repente podríamos percibir esa diferencia, siguiendo el ejemplo de la pelota. Por ejemplo, yo tengo la pelota, sí, me imagino una pelota azul pequeña. La pelota, porque yo la he usado, tiene quizás, por ejemplo, unos huequitos, unas marcas que solo yo las puedo ver. Si me dan una pelota exactamente igual y veo que esas marcas no están porque no está donde yo la golpeé o que se golpeó la pelota o lo que sea, ya yo inmediatamente sé que no es la misma pelota. O de repente porque sea un milímetro más pequeña o más grande, un milímetro, sí se puede notar esa diferencia. O sea, sé que Sí, suena raro, suena increíble, pero sí podemos ver esas diferencias, aunque sean dos objetos iguales. y el humano no, el humano en general no puede. Es una experiencia en la cual a una persona en un puesto de información le están enseñando un mapa Ujú. de la ciudad y la persona que le está dando el mapa de la ciudad es una persona rubia, bien buen mozo, agradable, tranquilo. De repente él se esconde detrás del mostrador Yo lo he y visto. surge otra persona que continúa indicándole en qué parte va a encontrar lo que estaba preguntando. Difícilmente, difícilmente quien está preguntando se va a dar cuenta del cambio. Sí, he Rarísima visto vez, eso. rarísima vez te dan cuenta de que es otra persona. Porque Sí, tú tienes la idea de que estás en el mapa, te están indicando algo y no le estás parando tanto a esos detallitos como el detallito de una persona. No, no interesa para nada, no interesa para nada. Entonces se ignora. Ahora imagínate tú cuando tú ves los huequitos de la pelota, que los huequitos de la pelota yo no los veo. Sacha, la pelota es igualita, es idéntica. No, le falta la no. rayita, le falta esto, le falta el otro, es más oscuro el color, es más claro. Pequeños detalles que a veces las personas pasan por alto y creen Ujú. que el niñito no se va a dar cuenta y no, es que
Sin o con la condición, lo voy a decir súper claro, los niños sí se dan cuenta de cosas, que no te lo digan es otra. Así que a veces hay que tener cuidado con qué dices en frente de los niños, sin o Ujú, con condición. ujú, ujú. Déjame ver aquí. ¿Te cuesta dormir sobre todo en momentos de ansiedad o sucesos nuevos? El que a veces tiene que acalarse ese es Julio. La respuesta es sí, bueno, obviamente si tienes algo que te preocupa y está en tu cabeza como un disco rayado una y otra vez, claro que te va a quitar el sueño. Quizás un neurotípico lo pueda manejar mejor. Una persona con Asperger, bueno, hay que respirar hondo, tener paciencia, saber qué ayuda a esa persona a calmarse, pues sí, la hora de dormir yo la considero sagrada. Es el momento de apagarse, el momento de descansar y más a una persona dentro del espectro autista. El problema es que algunos tienen trastornos del sueño, que es difícil de tratar. Pues claro, el pensamiento está ahí más pegado, está más recurrente y manejarlo es difícil. O sea, a veces la persona tiene que poner el esfuerzo, pero ya el esfuerzo sobre el esfuerzo es agotamiento mental y obviamente, o sea, surgen trastornos del sueño, surgen terrores nocturnos, a veces pesadillas y la persona logra quedarse dormida. Eh, En mi caso es recurrente que yo tenga pesadillas, si por ejemplo algo me tiene ansiosa o preocupada o algo así. Eh, Personalmente lo que hago es tratar de crearme como un ritual antes de dormir, ya sea una ducha caliente, ponerme mi pijama favorita, cómoda, tener como un espacio de tiempo para desconectarme del celular, del computador, irme como mentalizando esa calma. Mira, Sasha, Tengo, ¿sí? te voy a meter algo. Utilizar, utilizar la ventilación, la respiración. Puede Eso ser algo que iba. te ayuda de respirar de la misma manera 8 o 10 veces, de manera de que te tranquilices, te olvides de lo otro, porque te vas a concentrar ahora en la respiración y no en el problema. El problema se quedó, pues, pues te mandan a respirar, digamos, una inspiración 4, parar un poco, y una expiración 8, parar un poco y Sí. concentrarte en algo nuevo, en algo diferente. A veces ayuda, o sea, depende cuál es el pensamiento, porque si es algo que me crea demasiada ansiedad, tratar de meter como otro pensamiento me cuesta, porque es como que tengo este pensamiento aquí, pero vamos a concentrarnos en respirar, entonces estos dos chocan y es como que Mm, no, no me sirve. Si me sirve, ok, sin o con el pensamiento tratar de calmarme. Sí, respirar ayuda, sí, meditar ayuda. Una de las técnicas que recomiendo es la meditación. Eh, pero hay días que no funciona y está bien, o sea, el nivel de sobrecarga ya es alto y ya ahí se necesita aplicar otras estrategias. Entonces, la invitación aquí es busca maneras, si eres persona con Asperger, busca maneras de calmarte. Busca qué es lo que a ti te tranquiliza, ya sea una luz tenue, ya sea, no sé, abrazar un peluche, ya sea quedarte al lado de una persona de tu interés y que se acueste al lado tuyo, por ejemplo, poner una música o estar en absoluto silencio. O sea, explora a nivel de 5 sentidos qué es lo que a ti te tranquiliza. Y en tal caso que ese pensamiento perdure por días, ya es importante trabajarlo con un mm, profesional o ya sea hablarlo con alguien. Pero si está ahí en tu cabeza es por una razón y a nivel de psicoterapia gestal decimos, hazle un cierre. Es importante mm, buscar el cierre de eso para que ya no esté ahí. mm. Está bien. Ok, veamos aquí. ¿Sobrepiensas mucho las cosas que te preocupan y te generan ansiedad? Sí, bueno, ya respondí que sí al punto que me quita el sueño.
eso se tiene como transmitido en poblaciones como en Asia. No estoy segura de qué contexto estamos hablando ya. Pues, los mensajes pasan y tengo que tratar de estar a la par. A ver. ¿Cuál sería el límite de un autista nivel 2? Excelente pregunta. Ya ahí, bueno, acorde con el, ¿cómo se llama? Con el DSM-5, hay ciertas características. Puede ser que algunas de ellas que tiene un Asperger se sienta como un poquito más de intensidad. Por ejemplo, la parte de la rutina que sea aún más restringida, la parte de la socialización, perdón, sea un poco más retador. O sea, sería como las mismas condiciones, quizás un nivel un poquito más alto, por así decirlo. Sin embargo, como digo siempre, busquen un profesional que les aclare este tipo de cosas, porque no podemos generalizar tanto, depende de la persona, depende qué ha hecho o no ha hecho, depende si ha recibido ayuda o no también. Entonces, hay detalles, pequeños detalles que podrían ser diferentes entre uno y otro. Entonces, no es como que esto es autismo nivel 1, esto es autismo nivel 2. Hay un área gris entre ellas, así que es mejor buscar un profesional que haga el diagnóstico correcto y diga, no, sí, está aquí. Pues si no, imagínense. ¿Me perdona? Yo tengo que retirarme ahora porque me están esperando para hacer algo, un compromiso que tengo. Me excusa y gracias a todos por Oh, no te haberme vayas. escuchado. Okay. Chao, pues hasta luego. Hablamos después. Bueno, nos despedimos entonces. Yo voy a continuar entonces contestando preguntas. Y Ok, bueno, gracias por vamos, gracias. acompañarnos. Hasta luego. Okay. Chao. Entonces, a ver, yo sigo aquí con preguntas. En Asia es el número 4, creo, y es un espectro cual arcoíris. No hay empatía en todas las vivencias Asperger. Mm, no tengo esa información como tal, pero sí sería algo que me tomo como tarea personal de averiguarlo un poco más. Y sí, eso me llama la atención. Un número 4. Ok, gracias. Es algo que lo voy a ver para mí. ¿Me puedes decir cuáles son niveles del autismo? Bueno, ya lo hablé, hay 3 niveles de autismo nivel 1, que es donde está el síndrome de Asperger, autismo nivel 2 y autismo nivel 3. Y aparentemente en Asia 4. Voy a averiguar sobre eso. Gracias por la pregunta. Eh, ¿Por qué hay veces que no se diagnostica, perdón, el Asperger hasta ser adultos? Tristemente, esto es una realidad. Como no se conocía información más concisa, precisa sobre autismo, muchísimas personas en el mundo están viviendo sus vidas aquí y ahora y no han sido diagnosticadas. Y son esas personas que me pasó a mí, son como raras, son como distintas, ¿qué le pasa? ¿Qué no le pasa? ¿Qué hago? Y es como, ok, porque como dije antes, esta información está haciendo más hincapié en recientes años cuando esto tiene toda la vida. De hecho, una de las personas que hizo investigaciones sobre el autismo, que fue Hans Asperger, que de ahí viene la palabra Asperger, estamos hablando de que eso fue apenas en los años 80. Entonces, y aún así, con las investigaciones de Hans Asperger, todavía se desconocía un montón de cosas sobre autismo, sobre Asperger. Y aquí ahora, como se tiene más información, entonces es como un poquito más, bueno, entre comillas, sencillo ver adultos en la condición y por eso es que no tuvieron el diagnóstico a la edad adecuada. Y ese fue mi caso, fue a los veintitantos que aprendí sobre autismo, sobre Asperger, y por ende yo busqué la ayuda, yo busqué un profesional que me dijo, no, sí, tu diagnóstico sí es síndrome de Asperger. Así que sí,
hay adultos, hay personas de la tercera edad que están en el mundo y no saben que tienen Asperger. Y no es que sea bueno o sea malo, simplemente es un hecho de que ocurre. Eh, Uy, Dios, tengo que tratar de hacer esto más rápido. Hola, una dis- perdón, ¿una discontinuidad cerebral se puede vincular al autismo? No realmente, o sea, todavía no se sabe qué causa realmente autismo. Se habla de genética, se habla de condiciones del embarazo, pero es que no hay algo puntual que diga esto es lo que causa autismo. Se habla de muchas cosas, se habla de posibilidades, pero no hay nada puntual que diga que esto crea autismo. Así que no estoy segura sobre eso. No, hasta ahora no he visto algo al respecto. Sin embargo, bueno, la medicina todavía está en evolución de entender más la condición, así que es algo que tendríamos que estar pendientes si influye o no. ¿Ok? ¿Un autista puede tener doble personalidad? Sí. Recordemos que personas con autismo pueden tener otra condición mental también y sí es posible tener doble personalidad. Pero claro, es algo que necesita ser diagnosticado por un profesional competente para realmente caer con esto. A veces hay ciertas condiciones mentales, por ejemplo, estas que a veces pasan debajo de la mesa. Entonces hay que estar pendientes. A ver, cuando eras pequeña se te dificultó la lectoescritura. Muchos niños dentro del espectro se les dificulta. ¿Cuál consideras que sería un buen método para que puedan aprender a leer los niños con TEA? Excelente pregunta. De hecho, era algo parecido que ya me habían enviado antes y que iba a leer, que estaban preguntando sobre, a ver, aquí está, métodos de enseñanza de la lectura y escritura. Claro, pero estaban preguntando más que si en Venezuela había acceso a talleres de ese estilo y también tomando en cuenta que no todos los docentes tienen la formación o la capacidad de enseñar niños con TEA a leer y escribir. Eh, Mi papá hubiese respondido esto de manera muy elegante. Yo recuerdo que cuando estaba aprendiendo a leer, estaba aprendiendo a través del método silábico, o sea, o pa, o mopa, o sea, sí. En mi caso, no me fue tan difícil, o sea, recuerdo que lo visual me ayudó bastante. Entonces tuve en un momento una combinación de método silábico con método global, que podía ver la palabra, me daban el significado de esa palabra. Por ejemplo, la palabra decía mapa, y no es que era mapa, sino mapa. Entonces, la combinación de ambos me ayudó, porque a nivel auditivo podía conectar, como lo explico, a nivel auditivo podía conectar visualmente lo que percibía y acorde con programación neurolingüística, si combinamos todos los sentidos en la enseñanza, usualmente los niños aprenden rápido. Así que yo diría que dentro del espectro autista es importante aplicar estos métodos, pero quedarnos con los que sí funcionan. Pues quizás no haya niños auditivos como tal, pero sí son visuales. La gran mayoría de las personas con TEA son visuales. Entonces, si quieren enseñar a su niño a leer y escribir, usen métodos visuales más que auditivos o más que kinestésicos. Pero como yo también soy partidaria de la PNL, mi invitación es combinen todo, pero utilicen lo visual como número uno. Entonces muestran, por ejemplo, la imagen con la palabra. Entonces, por ejemplo, bueno, anillo. Entonces dice anillo. Entonces, anillo. Y que la persona mentalice que la imagen esté conectada con la palabra, que la palabra signifique anillo y que lleve a esta conexión. No sé si me estoy explicando. Pero
Sí, visual. Visual es importante, visual es fácil para ellos entender. Y por supuesto, paciencia. Sobre todo si tenemos el caso de un TEA, por ejemplo, no verbal, no esperen que repita y tampoco los forcen a que repitan. Con tal de que pueda identificar qué es un anillo y lo puedan leer en un libro, basta y sobra. Y recuerden que tenemos que ir con las necesidades individuales, ¿ok? Así que, como dije la otra vez, hay que quitarnos un poco esas expectativas neurotípicas de que mi hijo tiene que comportarse así, o tiene que leer así, o tiene que hacer las cosas así, porque no va a pasar. Ten expectativas TEA, no ten expectativas neurotípicas. Ok, vamos a seguir con preguntas aquí. ¿Cómo se sienten los shutdown y los meltdown? Excelente pregunta. Para aclarar, un shutdown es cuando tienes una crisis o un episodio, pero no explotas, comparado con el meltdown. En el meltdown tienes una crisis, pero explotas. Los shutdown, wow, ¿cómo explico cómo se siente? La sensación es horrible. Bueno, la comparación con shutdown y meltdown en cuanto a sensación es horrible. Se siente como, a ver cómo lo traduzco. Siento una incomodidad corporal que me cuesta mucho identificar. O sea, siento que a veces el cuerpo me duele. Siento que la cabeza se me abruma. No puedo pensar. Me cuesta un mundo pensar. Claro, estamos hablando ya del shutdown y meltdown extremo. A veces me da ganas de como encorvarme, apretarme a mí misma corporalmente. A veces tengo ganas de correr, pero no sé a dónde correr. Hay veces que me provoca gritar, pues siento que no puedo aguantar el dolor y necesito sacarlo, pero eso es en el caso del meltdown. En el caso del shutdown soy como una tortuguita asustada que me meto dentro de mi propio caparazón y no quiero salir. Y no importa lo que me digas, si es, no, 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 yo me encierro, no quiero salir. Y ya para el muy extremo es como que ya no puedo pensar, estoy en otro lado, estoy en mi mundo, estoy buscando protegerme. Y más o menos así es como se siente, la sensación es muy desagradable. Eh, Llega el momento en que necesitamos otra persona que nos ayude a salir de ese estado, porque la sensación es tan sobreabrumadora que no podemos hacer nada. Y no es que estamos exagerando, no, no es una exageración. Un shutdown y un meltdown no es una exageración. O sea, es horrible. Imagínate que estás encerrado en una caja y no puedes salir. ¿Qué haces? Te empiezas a desesperar, empiezas a pegarle a la caja por todos lados a ver si se rompe, pero no puedes salir. Así es más o menos un shutdown y un meltdown. Quieres salir y no puedes. Necesitas que alguien afuera abra la caja para que tú puedas salir. ¿Sí me estoy explicando? Si el shutdown o el meltdown no es tan severo, o sea que todavía tenemos un poquitito de sentido común presente, es como que ya va, ok, necesito respirar, necesito calmarme, necesito buscar las cosas que me ayuden, por lo menos eso es lo que yo hago. Sin embargo, hay veces, y se vale, pedir ayuda. A mi esposo le pido ayuda, mira, estoy cerca de un overload, estoy cerca de una crisis, y él ya sabe qué hacer. Él ya sabe, ok, vamos a desconectarte a nivel de 5 sentidos, o sea, un sitio callado, que no haya gente, buscamos, bueno, en mi caso a mí me gustan los peluches, vamos a buscar los peluches que a ti te gustan. ¿Puedes hablar? Sí. ¿Puedes hablar? No, ok. Si le digo que sí, ok, vamos a hablar. Cuéntame qué sientes, qué estás pasando por tu cabeza. Si le digo no puedo hablar porque me es sobreabrumador hablar, ok, se sienta al lado mío y se queda ahí conmigo.
A veces incluso me pregunta, ¿quieres un abrazo? Yo le digo que sí o que no, dependiendo de cómo me sienta. Así que esto es importante. Si una persona que conoces está en medio de un shutdown o un meltdown, es importante saber qué hacer con esa persona. Entonces es importante tener quizás una conversación previa, decir, ok, cuando estés en este estado, dime qué hago para ayudarte, ¿ok? Y eso es el acto de amor más grande que puedes hacer con alguien en el espectro. Así que tomen nota de ese tip. Eh, Vamos a seguir con preguntas. Tengo dos más en el chat. Hola, mi hijo ya cumple 10 y estoy preocupada cuando llegue a la adolescencia, ¿cómo hacer para enfrentar el bullying si se presenta? Ok. Bueno, aquí hay dos cosas, la parte de llegar a la adolescencia y la parte del bullying. Entonces, algo que hizo mi mamá, por ejemplo, cuando estaba acercándome a la adolescencia, ella me compró un libro que hablaba precisamente sobre los cambios que ocurren en el cuerpo, los cambios que pueden ocurrir a nivel hormonal, emocional, etcétera. Así como que, mira, vamos a prepararnos para cuando llegue esta etapa de la vida. Así que mi invitación sería, habla con tu hijo, habla sobre los posibles cambios que vienen de ser niño a ser adolescente, qué es lo que puede pasar con su cuerpo, qué sensaciones, emociones podrían pasar. Háblale sobre pubertad, ¿por qué no? Háblale sobre el interés del mismo sexo o del sexo opuesto, ¿por qué no? Porque vamos a estar claros, algún día ese niño va a querer tener pareja, por ejemplo, quizás tener una familia, ya en el largo futuro, pero al fin y al cabo es un ser humano que también va a querer tener ese tipo de relación, no solo con mamá y papá. Entonces se vale prepararlo para cuando venga ese momento. Entonces, mi invitación es no te preocupes, sino que ocúpate desde ya, hablar con él sobre estas cosas. De hecho, existen libros que hablan sobre eso, que ayudan a niños y les da la información espectacular sobre todo este tipo de temas. Y yo sé, a veces esto es un tabú para los padres hablar con sus hijos de estas cosas. Sin embargo, yo estoy súper agradecida con mis padres de que ellos lo hablaron conmigo en su debido tiempo. Eh, Como dije, mi mamá me compró este libro espectacular, no recuerdo el nombre, pero era como orientado más a niñas, que hablaba sobre la menstruación, hablaba sobre relaciones sexuales, hablaba sobre el posible interés amoroso y todas estas cosas. Así que sí, la invitación es habla con ellos en su debido tiempo, dales la información acorde con la edad y lo más importante, estate ahí cuando algo de esto pase, ¿sí? Y la parte del bullying, es un poco difícil, o sea, no puedes estar presente en el colegio todo el tiempo evitando que tu niño no se burlen de él, no le hagan cosas, porque va a pasar. Eh, Obviamente hay muchos movimientos, muchas campañas en contra del bullying que me parecen importante hacerlo. Sin embargo, también se vale preparar a la persona cuando esto ocurra. O sea, la parte importante es la autoestima, que el niño tenga claro que es especial, que es único, que no importa lo que le digan los demás, eso no le quita valor. O sea, la parte emocional es importante tratarlo. Si ocurre, bueno, hay que ver las señales de alerta. El niño quiere o no quiere ir al colegio. El niño habla de amigos o habla de otra cosa. El niño muestra ansiedad de ir al colegio o no. O sea, estas son señales. Y apenas aparezcan dos o tres de ellas, ir al colegio, hablar al respecto, ver qué está pasando y hablar con el hijo también. Y de nuevo reforzarle la idea de que es especial, es único, es amado, ¿sí? De hecho, también los invitaría a que chequeen mi live, que también hice con mi papá, de hecho, dos lives acerca del bullying,
que ahí pueden encontrar otros tips que les pueden ayudar en cuanto a este tema, porque claro, el bullying es otra cosa para hablar que es importante. Ahí aparecieron más preguntas, qué lindo, sí, muchas gracias por sus preguntas. Eh, ¿Y cómo se sale de ese shutdown? Me pasa que me encierro y no sé cómo salir. Bueno, comprendo tu dolor, a mí también me pasa lo mismo. Lo importante aquí, y mi invitación es esta. Número uno, aprende a detectar cuáles son los síntomas o las señales antes de llegar al shutdown. Sientes que te cuesta pensar, te sientes tenso, sientes como que no coordinas, o sea, hay que ver pequeñas señales antes del shutdown. Eso a mí me ha ayudado bastante a detectar, ok, me estoy sintiendo como medio mal, entonces mejor que busque la manera de tranquilizarme, ¿ok? Sí, porque cuando ya estás adentro del shutdown es difícil uno solo salir. Y cuando, por ejemplo, si por ejemplo vives solo, salir tú solo te va a costar muchísimo. Te va a costar tiempo, te va a costar trabajo y te va a costar mucha, pero mucha energía. Así que la invitación es, aprende tus propias señales para saber dónde estás en ese termómetro, yo le digo termómetro, antes de que el shutdown ocurra. Y si estás cerca, ten contigo elementos que ayuden a tranquilizarte, estereotipos, ¿por qué no? O sea, lo que sea necesario. Por ejemplo, yo tengo, como dije, esto, o sea, cuando quiero encerrarme, quiero estar tranquila, una de las cosas que hago es ponerme mis tapones para los oídos. No es que escuche cero, pero al menos disminuye el volumen de los ruidos. Tengo mis fidget toys o juguetes como estos que me ayudan. Esto es como unas burbujitas que como que se explotan y suena sabroso. Tengo mis peluches, por ejemplo, este es uno. Este es mi asistente personal. Entonces, ten contigo todo lo que te ayude a evitar ese shutdown. Y se vale, como dije antes, pedir ayuda. La persona que yo pido ayuda inmediata es mi esposo. Y él ya sabe qué hacer para evitarme el shutdown o ayudarme a salir del shutdown. Así que si tienes a alguien de confianza, dile qué hacer. O sea, mira, me ayuda a tranquilizarme un ambiente así, me ayuda a tranquilizarme que te sientes al lado mío, o me hables, o me abraces o no me abraces, sí. Se vale, se vale buscar ayuda cuando es necesario. Y espero que estos tips te ayuden. Siguiente pregunta, ¿cómo te afecta el mutismo? ¿Es común en el shutdown? Depende de la persona, puede salir mutismo. Y es fácil, o sea, hablar es sobreabrumador, requiere energía. Decidimos activamente estar callados. Entonces, eso nos ayuda a tranquilizarnos. De hecho, si siento la necesidad de estar callada, yo lo digo, o sea, ahorita no puedo hablar, o hago una señal de que no puedo hablar. O sea, necesito silencio desde la parte interna de mi cuerpo porque ya estoy que no puedo. Y sí, mutismo es común en personas dentro del espectro autista, pero como dije, depende de la persona. Pues también existe el mutismo selectivo, que es, ok, contigo sí quiero hablar, pero contigo activamente decido que no porque me sobreabrumas. Así es más o menos como funciona el pensamiento. Entonces, sin embargo, sí hay casos incluso en neurotípicos, en niños neurotípicos, que también mutismo selectivo se presenta, pero ya es por otras razones. Eh, me están preguntando, ¿tu esposo es psicólogo? Casi. No, en realidad él es ingeniero mecánico, pero él tiene mucho potencial para ser psicólogo. Pero bueno, no fue su interés del momento, pero sí, hablamos de psicología de vez en cuando y es divertido. Eh,
¿Un autista puede vivir solo o es peor para su condición? Depende. Primero depende de el nivel de la persona. Por ejemplo, personas con Asperger sí son capaces de vivir solos. Es más, creo que les agrada a muchos de ellos. Pero también surgen a veces necesidad de vivir en pareja o tener su propia familia. Así que eso es algo un poco más personal. Ahora, que sea peor para la condición. Mm, no estoy segura en qué sentido sería peor para la condición. O sea, pues estamos hablando de que a veces, ay, perdón, las personas con autismo sí tienen esa necesidad de estar solos, pero la razón es esa, para recargar sus energías, porque están sobreabrumadas, están en el shutdown o en el meltdown o lo que sea, con cierta frecuencia. Y ese vivir solo les ayuda a drenar, a calmarse. No estoy segura, o sea, en qué sentido sería peor para la condición. Yo creo que a veces incluso ayudaría para desconectarse del mundo de vez en cuando. De hecho, yo vivo, en este momento estoy viviendo con otras 5 personas, miembros de mi familia, incluyendo mi esposo. Hay días que, por ejemplo, yo necesito estar sola, yo quiero estar sola y me encierro en un cuarto por horas o me encierro en el baño por horas o a veces me voy a la calle por horas. O sea, sí necesitamos nuestros momentos de soledad para recargarnos, para estar más tranquilos, en autorreflexión, por ejemplo, y esa soledad, o sea, no es que sea mejor o peor, es que es necesaria. Así que no creo que sea peor para la condición en ese sentido. Muchos estarían más que felices. Y otra pregunta aquí. Yo siempre digo que disfruto de mi soledad y me critican mucho por eso. Pues, amigo mío, que los demás digan lo que quieran decir y usted disfrute de su soledad. Que ellos no lo entiendan es otra cosa. Porque hay que recordar que hay gente que le tiene miedo a la soledad y entonces no pueden entender cómo otras personas son felices estando solas. O sea, lo ven como algo raro, extraño y dicen, no, pero estás loco, ¿cómo vas a estar tú solo? Pero las personas con autismo sabemos bien que es necesario, nos hace bien a nosotros, es por nuestro bien que estamos solos. Y cuando ya nos sentimos mejor, ok, ya podemos volver a socializar con los demás y listo. Si te critican, bueno, diles, miren, lo que pasa es que cuando yo estoy solo, yo puedo hacer esto, yo pienso en aquello, y no es lo mismo que cuando esté alrededor de mucha gente. Y si no entienden eso, mira, eso ya no es tu problema, eso ya no es tu responsabilidad. Tú disfruta de tu soledad tranquilo y punto. Y ya. Y después cuando te sientas listo para volver de nuevo a enfrentar el mundo, hazlo. Pero disfruta de tu soledad, no importa lo que te digan. Puede hablarse de hipersensibilidad emocional, o sea, que sientas que eres muy sensible y las cosas te afectan más de lo normal. Sí. De hecho, una de las preguntas que me hicieron aquí, voy a conectarla con esta, es que si las personas con autismo sienten empatía y eso, o que no sienten empatía. Al contrario, a veces sentimos las emociones más allá de lo normal. Ahora, que no sepamos identificar lo que la otra persona siente no significa que no podamos sentir empatía. Es más, cuando sentimos la conexión, cuando tenemos idea de que, ok, esta persona está triste y yo me he sentido triste por la misma razón, ok, entonces como que, ok, ¿qué hago para solucionar el problema? Y a veces me pasa eso, que, por ejemplo, mi mamá está triste. Y no, estoy triste porque me pasó esto. Y yo en mi experiencia conecto con esa tristeza, digo, ¡ah! Y a veces la siento al doble, me siento más sensible. Y así como existe hipersensibilidad sensorial, también existe hipersensibilidad emocional.
También he conocido personas neurotípicas con esta condición, que son como demasiado sensibles. Y entonces tenemos la misma experiencia, sentimos las emociones más allá de lo normal. Claro, en ese aspecto habría que trabajar a ver qué está pasando ahí, que está más sensible, pero en las personas TEA ya es cuestión de trabajar la regulación de las emociones. Pero sí, hay días que estoy más afectada de lo normal. eh, es importante decirlo, es importante expresar tus emociones y por favor, esto es un favor que le digo a las personas neurotípicas. No le digan a las personas con Asperger que están exagerando o que están sobreactuando porque eso es una ofensa, porque sí lo sentimos, o sea, 10 veces lo normal. Y no es porque queremos ser dramáticos, no, es que realmente pasa. Así que un poquito de respeto con eso, por favor. Gracias, la gerencia. Aquí me dicen, Sasha, yo soy PAS, bueno, PAS, se parece mucho a todo lo que cuentas. Un momento, por favor. Necesito familiarizarme un poco más con ese término. Claro, persona altamente sensible. Sí, ya, disculpa. Eh, sí, hay personas que son altamente sensibles. En este caso, sin o con la condición, son capaces de conectar con emociones de otras personas. Y ya esto sería quizás un poco más a nivel energético. Entonces, sin saber qué otra persona está sintiendo, ay, gracias, ya me aclararon en el chat. Sin saber qué es lo que le está pasando a otra persona, ya con la energía, con la conexión, ya pueden decir, esta persona está triste, o esta persona está preocupada, o esta persona le pasa esto. Sí, he conocido muchas personas en esto. Sí, hay personas dentro de la condición que pueden ser altamente sensibles en este aspecto. Mi mamá me decía que, bueno, quizás yo tengo algo de eso también, porque yo solía decir de chiquita que, o sea, me acercaba a las personas y decía, ay, pero ¿por qué estás triste? Ay, pero ¿por qué estás bravo? Y sin saber qué rayos estaba pasando. Entonces, algo de eso quizás está ahí en mí, porque sí, me ha pasado, tengo testimonio de mi mamá, aunque no tengo mucho recuerdo de eso, era muy, muy chiquita. Sin embargo, sí, o sea, sí hay pequeñas conexiones entre la hipersensibilidad de un autista con personas altamente sensibles, sí la hay. Eh, Creo que hay una diferencia entre estar y vivir solo. Perdón, entre estar, vivir solo y sentirse solo. Sí, hay una diferencia. Tú puedes estar acompañado por muchas personas y sentirte solo. Tú puedes vivir solo y no sentirte solo. O tú puedes vivir solo y sentirte solo. Sí hay una diferencia y sí es importante trabajar en eso si ves que esto es un problema, o sea, más que todo, el sentirse solo es un problema, más que vivir solo. ¿Sí? Entonces, si te sientes solo, es importante buscar ayuda y trabajar sobre eso. Ok, Dios, las preguntas siguen viniendo. Cuando has tenido la pérdida de un ser querido, ¿cómo ha sido tu reacción? Algunas personas con TEA no lo expresan de la misma forma que los neurotípicos, no lloran quizás, etcétera. Excelente pregunta. En mi caso, bueno, más o menos lo respondí antes. Yo sí paso por el duelo, yo sí lloro, yo sí lo expreso, yo sí lo hablo. Eh, Recuerdo que uno de los duelos que más me costó fue la muerte de mi hermano mayor. Él ya falleció hace 7, 8 años, ya no me acuerdo. Eh, Él tenía leucemia, a mí me pegó mucho eso. Y una de las personas que me ayudó súper, súper bien con el duelo fue mi esposo, al punto que me invitó a hacer algo bonito por él. Me dijo, mira, él fue una persona que estuvo muy pendiente de su salud, luchó por su vida hasta el final, vamos a hacerle un homenaje, vamos a entrenar
para una carrera de 10 kilómetros y vamos a correr en su nombre. A mí me gustó, me ayudó con mi duelo, me ayudó a cuidarme, me ayudó a estar pendiente de mi propia salud y eso, y bueno, el ejercicio que también ayuda bastante a personas con TEA a tranquilizarse, bueno, fue excelente, fue como anillo al dedo. Y vamos a recordar también, para ir también respondiendo a la pregunta, las personas tienen distintas formas de pasar por duelo. Algunas lloran desesperadamente por días, algunos están más callados, algunos lloran como por periodos de vez en cuando y, o sea, todo eso es lo natural cuando se está pasando por duelo. Y las personas con TEAs no son la excepción. A veces tienen su propio shutdown, por ejemplo, porque el sobrehablar de esa persona que ya no está les abruma. Y miren, esa es su manera de pasar el duelo. Y no es como que tengan que decirles, mira, tienes que llorar porque sí. No, o sea, todo el mundo pasa por el duelo de distintas formas. Sin embargo, lo más importante dentro de cualquier proceso de duelo es tú ser la primera persona de estar ahí presente y apoyar. Decir, ok, estoy aquí, no estás solo, te acompaño en tu dolor, dime qué puedo hacer para ayudarte. Y aplica lo mismo para personas con TEA. ¿Ok? Espero que haya respondido eso bien. Las personas altamente sensibles sentimos literalmente el dolor o las emociones de los demás. También tenemos sensibilidad sensorial. Sí, como dije antes, hay cosas que son muy parecidas. Si acaso, la única diferencia es que si eres altamente sensible y neurotípico, quizás tengas una mayor facilidad de manejar eso en comparación con una persona con autismo, pues quizás sí siente algo, pero todavía no sabe identificar cuál es la emoción exactamente. O siente algo y no sabe cómo desprenderse de esa emoción, decir, ok, esta emoción la siento, pero no es mía. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si eres neurotípico, quizás puedes decir, ok, esta emoción es de esta persona y de esta persona solamente. Una persona con autismo le podría crear un poquito de confusión, quizás miedo, decir, ya va, pero ¿qué está pasando? O sea, porque siento esto y, ah, entonces, ya ahí el manejo es diferente, entonces diría que sí. Eh, a ver, ¿hay más preguntas en el chat? No. Déjame ver si qué me falta responder de los que me han enviado. Um, bueno, algunas de las que me enviaron ya las respondí. Ah, bueno, hay una pregunta que sí me gustaría contestar que me enviaron. ¿Cuál es la diferencia entre un hobby y un interés especial? Me encantó. Ok, todos sabemos que un hobby es una actividad que hacemos en nuestro tiempo libre, que disfrutamos hacer, nos apasionamos, a veces invertimos dinero, a veces invertimos tiempo en eso y chévere, la pasamos bien. La diferencia es que un interés restringido en Asperger o autismo es que la persona está más pegada con eso 24/7. O sea, le cuesta un poco hablar de otros temas que no sea de su interés especial. Y cuando hablan de su interés especial, entonces pueden pasar horas, literalmente, hablando sobre eso. Entonces vamos a suponer que el interés especial sea sobre, bueno, uno de los ejemplos comunes es dinosaurios, aunque eso no aplica para todos, pero ok, vamos a suponer eso. El interés especial sobre dinosaurios. La persona se hace experta en el tema de dinosaurios, o sea, arriba, abajo, derecha, izquierda, en, o sea, los tipos de dinosaurios que existieron, en qué época existieron, cómo fue su evolución, etc. Si las personas están hablando sobre videojuegos, por ejemplo, entonces, ok, están hablando sobre videojuegos.
Y si alguien dice, por ejemplo, no, porque en este videojuego hay un dinosaurio. Ah, sí, porque los dinosaurios nacieron en la época, y se extinguieron por esta manera, y los tipos de dinosaurios, bla, bla, bla. Ahí ya los enganchaste. Entonces, comparado con la persona cuyo hobby son los videojuegos, por ejemplo, comparado con la otra que el interés especial es dinosaurios, hay una enorme diferencia. La persona que le gustan los videojuegos, que lo tiene como hobby, puede decir, ok, puedo hablar de videojuegos, puedo hablar de computadoras, puedo hablar de ovnis, puedo hablar de animales, lo que sea, pero el interés restringido es solo dinosaurios. En este aspecto, bueno, las personas con autismo necesitan aprender que, ok, podemos ser expertos en la materia, de hecho esa es la otra, que son expertos en la materia, son excelentes en eso. Y sin embargo, también se vale buscar las maneras de que si nos interesa socializar con otras personas, saber cómo hablar de otros temas y no solo nuestro interés restringido. Pero esa es la diferencia. Eh, Aquí nos preguntan, ¿te ha costado mucho manejar la frustración? A veces. Depende de qué, o sea, de dónde viene la frustración. Si la frustración viene, por ejemplo, de que, como hablamos antes, de que me cambiaron la rutina, eh, ahí peleo un poco. Sin embargo, yo he aprendido a que, ok, soy amante de mi rutina, pero necesito aprender a que las cosas cambian, es importante ser flexible o cosas pasan que ya se me escapan de las manos y bueno, no puedo hacer mucho. Si es frustración, por ejemplo, de que estoy tratando de hacer algo, por ejemplo, y no me sale, bueno, ahí sí es otro tipo de frustración porque ya es una habilidad que yo no tengo. Y entonces se me escapa de las manos por un lado y por otro lado sé que, cónchale, pero yo debería ser capaz de hacer esto, esa es mi responsabilidad y entonces depende del nivel de frustración si cuesta manejarlo, o sea, unos más que otros, pero ya eso también depende de la persona, ¿ok? ¿Y qué hago? Bueno, si la frustración no es muy alta, negocio conmigo misma diciendo, bueno, ok, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, vamos a explorar otras alternativas a pesar de que no se dio lo que yo quería, ok. Pero hay veces que la frustración es tan grande. Y bueno, vamos a estar claros, ¿cómo te sientes cuando estás frustrado? Pero realmente frustrado, de verdad. Te provoca gritar, te provoca romper algo a veces, te provoca hacer cosas que ojalá no destruyas la casa, por ejemplo. Así que es cuestión de saber manejar la frustración, buscar la manera de estar tranquilo, buscar la manera de negociar qué es lo que sí puedes hacer, y esto lo uso mucho en terapia, cuando a veces los pacientes me dicen, ah, pero es que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, y ok, entiendo, vamos a chequear qué es lo que sí puedes hacer, vamos a enfocarnos en el sí. Entonces, ok, bueno, sí puedo hacer esto, sí puedo hacer aquello, ok, ok. ¿Y cómo lo puedes hacer? Esa es la pregunta mágica, ¿cómo lo puedes hacer? Tu mente inmediatamente empieza a trabajar en buscar una solución en base a eso, ok. Aquí tenemos, hola activista autista desde Colombia. Perfecto, bienvenida. ¿Cómo es trabajar con psicología siendo TEA? Esto me preguntan muchísimo. Eh, bueno, en mi caso particular, yo soy hija de un papá psiquiatra, que es el que me acompaña en los lives, y una mamá psicóloga. Pueden reírse conmigo. Ellos dos, bueno, en mi caso me influenciaron mucho en el aspecto de ayudar a otras personas a nivel profesional, a nivel mental. Los he visto a los dos trabajar en el consultorio cuando, bueno, lo teníamos en Caracas. Y
yo podía ver que las personas estaban genuinamente felices, contentas después de salir de consulta. Y yo pensé, ay, yo también quiero hacer eso. Así que en su momento estudié psicopedagogía, yo también soy psicopedagoga, estudié psicoterapia Gestalt y bueno, en la universidad vi psicología, en el colegio vi psicología, bueno, introducción a la psicología, sí era, ¿cómo se llama? La materia. Y claro, cabe resaltar que a pesar de que estudié todo eso, en su momento no había tanta información como ahora sobre autismo, Asperger, TEA, etcétera. Sin embargo, el haber estudiado todas estas carreras me ayudó un poco a entenderme a mí misma y hasta cierto punto ayudarme a mí misma a agarrar estrategias de aquí y de allá que me di cuenta que sí me funcionaron y dije, excelente. Por otro lado, y esto creo que lo hablé un poco antes, pero lo vuelvo a traer, esa parte que dicen que las personas con autismo no sienten empatía, mentira, al contrario. Escucho a mis pacientes y sí siento lo que ellos sienten, sí puedo percibir cuando sienten dolor, cuando están rabiosos, cuando están pasando por un problema que no saben qué hacer. Perdón. Y claro, eso por un lado, más el propio conocimiento de psicología es lo que me ha ayudado a ayudar a estas personas y me ayudo a mí misma. Bueno, cuando se puede, porque yo también soy ser humano, yo también cometo errores y yo también paso por mis crisis. Pero lo importante es, sin o con conocimiento de psicología, es importante conocer quién eres tú como persona, como individuo. Así que me encanta el hecho de ser profesional con síndrome de Asperger, pues siento que puedo ayudar a otras personas desde otro punto de vista. De hecho, he tenido pacientes dentro del espectro, he tenido familia con alguien en el espectro, o uno de mis pacientes es una señora casada con un hombre dentro del espectro y ella está buscando ayuda para ella y para ayudarlo a él, a pesar de que él ya tiene otra persona a quien le está ayudando. Así que se vale trabajar todas las áreas y me encanta, o sea, estoy feliz de estar en esta posición, de tener este conocimiento que es como mi aporte al mundo, por así decirlo. Así que, ¿cómo es trabajar con psicología siendo TEA? Excelente. Es lo que puedo decir. Se siente bien. Y, y bueno, todos los días leo, busco nuevas tendencias. De hecho, estoy haciendo ahorita un curso sobre cómo trabajar mejor con personas dentro del espectro en consulta. Tengo pendiente otros cursos de psicología que quiero hacer, también de psicoterapia gestal, o sea, estoy buscando maneras de ser mejor persona para mí, mejor persona para mi familia, mejor persona para el mundo y para mis pacientes también. Y bueno, ya aquí son las 11:30, realmente estoy como cansada ya. A ver si, déjame chequear rapidito si me falta algo. Ya yo hablé sobre esto. Y también he contestado preguntas, bueno, parecidas dentro del chat que me han enviado. Pero a ver, me falta algo. Ah, sí. Alguien me dijo, Sasha, aclara esto en el live. ¿Las vacunas crean autismo? No. Pero porque hubo una investigación que hablan sobre eso. No, las vacunas no crean autismo. El hecho de que a tu hijo le pongas las vacunas justo en el momento que aparecen los primeros síntomas de autismo no significa nada. Así que por favor. Y por otro lado, ¿qué parte de todavía no se sabe que crea autismo es la que no se ha entendido? Si estamos todavía en eso, entonces, no, queridos, las vacunas no crean autismo. De hecho, todo este malentendido surgió por
un individuo muy especial, para no decir otra cosa en internet, que dijo que no, sí, hay una conexión entre las vacunas y autismo, sobre todo las vacunas que, ay, déjame recordar el nombre, las vacunas que se le colocan a los niños desde pequeño. Ay, se me fue el nombre. Bueno, que es sobre sarampión, rubiola y paperas, algo así. Em, Señores, en el mundo existe gente con todas las vacunas del mundo y no tiene autismo. Así como hay gente que no tiene ninguna vacuna absoluta y tiene autismo. Así que no, las vacunas no crean autismo. Así que por favor, quítense esa creencia de la cabeza. Y si alguien más tiene esa creencia, saben, pueden darle un medio coscorroncito y decirles, no, las vacunas no crean autismo, así que dejen de inventarse esa es lo que era, ay, no sé, la pregunta me enerva. Esta es una de esas preguntas que digo, ¿por qué? No, señores, no. Así que las vacunas no crean autismo y si alguien cree eso, no. Es más, busquen, déjenme recordar el nombre, busquen en internet el estudio que hizo Andrew Wakefield en 1998. Él fue el causante de esta gracia. Él fue el que creó estos estudios falsos sobre esa broma, y van a darse cuenta que el señor aquí y ahora no tiene su licencia médica, o sea, se la quitaron de forma permanente por decir esta gracia. Y yo creo que lo peor que te puede pasar si eres médico es que te quiten tu licencia de por vida. O sea, que no puedes ser doctor jamás y nunca más mientras estés en este plano terrestre. Así que, y para terminar con algo un poco más alegre, última pregunta. ¿Cómo puedo relacionarme o ser amigo de una persona con síndrome de Asperger? La invitación es, conozcan a la persona. Quiero decir, ¿cómo ustedes normalmente hacen amigos? Conocen a la persona, empiezan a hablar con esta persona, salen con la persona, chequean intereses en común o intereses opuestos que de alguna forma les gusta, les atrae, porque sí, podemos tener amigos opuestos, por así decirlo. Pero lo importante es, no sé, tener algo en común, llevarse bien, que puedan interactuar juntos en distintas áreas. Así que, ¿cómo pueden ser amigos de una persona en el espectro? De la misma manera. Sin embargo, tomar en cuenta que la idea es tratar de no ser invasivo en algunos aspectos, o sea, no obligar a la persona a ir a un sitio ruidoso, escandaloso, como una discoteca, por ejemplo, y no decirle cosas como, ay, pero no te gusta, ay, pero tú no tomas, ay, pero ¿por qué te molestan las luces? Entonces, tener este tipo de consideraciones con las personas en el espectro, ¿sabes? Le estás diciendo, mira, me importas, te quiero, me caes bien. Y eso es algo, bueno, es hermoso. Y por supuesto, compartir cosas que a los dos les gusta o que a la persona le gusta. Y por supuesto, si tú estás en el espectro, considera el hecho de hacer cosas que a la otra persona le gusta también. De nuevo, no quedarse pegado solo con tus intereses restringidos, sino también, quién sabe, quizás aprendas otro interés restringido. Así que, así como haces amigos con neurotípicos, de la misma manera puedes hacer amistad con personas dentro del autismo, pero de una manera un poco distinta, acorde con la persona. Pues recuerda, una vez que conociste a una persona en el espectro, es una persona en el espectro. Y lo importante es que los dos se sientan cómodos el uno con el otro. Y la idea es no ser invasivo, la idea es respetar su forma de ser. Y si la persona con autismo está dispuesta a hacer lo mismo, entonces bienvenido a la amistad, el poder de la amistad.
Bueno, vamos a dejar el live hasta aquí. Ya vamos, casi para 2 horas y ya estoy cansada. Pero si tienen más preguntas, pueden escribirme directamente o a mi papá, el doctor Humberto Blanco, que también feliz de ayudarlos. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos, gracias a todos por sus preguntas, me encantaron sus preguntas. Y bueno, como dije, cualquier detalle, estoy aquí presente, estoy aquí para ayudarlos, estoy pendiente de sus mensajes, llamadas, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos pendientes para un próximo live. Si hay algún tema en particular que les gustaría que hablemos mi papá y yo en otro live, bienvenido sea, estamos pendientes de sus sugerencias, sus mensajes y bueno, será hasta en una próxima ocasión. Así que todos tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche, dependiendo en dónde se estén conectando y nos vemos pronto de nuevo. Un abrazo desde la distancia. Nos vemos pronto. Adiós.